nadie. Es raro porque al joven le gusta la investigación. Lo he visto en 100 ciudades de América Latina distintas, de todos los países, desde Paraguay, Uruguay, la Patagonia en Argentina, en Chile, hasta México, la frontera con Estados Unidos, la ciudad más cercana que es Tijuana, que está con San Diego en Estados Unidos. Y lo mismo en Puerto Rico, y lo mismo en California, a los latinos que están allá, en Florida, en universidades donde he dado clases en Estados Unidos, lo mismo. Sí les gusta la investigación, pero estos chicos no quiere decir que nadie los ha motivado para hacer investigación. Si no los motivas, no hay manera. La investigación la van a alucinar y nunca le van a entrar y nunca la van a usar en su vida profesional. Y por eso a veces tenemos deficientes profesionales. Bien, ya para irnos acercando hacia el receso, ¿había algún comentario? Sí. Ahí viene el micrófono, ahí viene el micrófono. Calma, calma, doctora. Alguien de Ciencias de la Salud. Bueno, profesor, bueno, quería referirme justamente a lo que usted está diciendo, porque eso que usted acaba de referir con relación a que a los alumnos no les gusta la investigación y que ningún alumno levantó la mano queriendo ser científico, queriendo ser investigador, pues es una cosa que algunas personas que pertenecemos a comisiones de investigación de las universidades privadas y demás nos hemos planteado muchas veces y hemos estado desarrollando un grupo de actividades para sumar cada vez más personas, no solamente jóvenes, sino más personas a la investigación. Y reflexionando un poco sobre eso, y este es mi criterio, creo que hay dos cosas importantes que están haciendo que esto esté ocurriendo. Una es la falta de motivación, tal como usted dijo, o sea, no hay nadie que los motive a investigar en las aulas, en las universidades o en las escuelas, etcétera. No saben para qué van a investigar, por qué es necesario. Posiblemente muchos de ellos por primera vez el primer día hayan escuchado de cosas que ellos usualmente hacen o van a hacer con toda certeza y no saben qué es investigación. Pienso que eso es una razón, y la otra razón, que no sé si compartan otros conmigo, pero es el hecho de que muchas personas dedicadas a la metodología de la investigación y muchos investigadores que ya tienen años, pues han hecho de esto un poco como un feudo, cuidado con quién entra aquí. Entonces vamos a hacerle difícil a otras personas y vamos a hacer muy abstracta la investigación, y lo importante pienso que es acercar al resto de los individuos, sean jóvenes, sean docentes, a la investigación, de manera que cada vez podamos incorporar pues más personas, más grupos de alumnos y de docentes. Gracias. Buenos días, hablo como estudiante, sé como compañeros míos y que también he tropezado con esas trabas a la hora de investigar, de que muchas veces hasta con los objetivos, simplemente porque el profesor de metodología en un momento dado no te ha explicado, mira, eso tiene que ser medible, tiene que ser esto, ten de referencia a tal libro, o sea, se pierde prácticamente la guía que debe dar el profesor. Porque el profesor no debe hacerle la investigación al estudiante, debe guiarlo. Y muchas veces no se tiene esa guía. ¿Qué hacemos como estudiantes? Yo por mi cuenta investigo, yo por mi cuenta reviso, mira, me apoyo en este libro para hacer los objetivos bien, para seguir adelante con mi investigación. Pero la mayoría de los estudiantes, ay, qué tristeza, no lo pude hacer y ahora no sé qué es lo que quiere ese profesor o qué quiere esa profesora.
O sea, prácticamente pues el profesor de metodología pierde ese papel de guía en la investigación, traumando prácticamente a los estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo. Primero, algo terrible que pasa en América Latina, que también pasa en el mundo anglosajón. Se crean esos famosos feudos de investigadores. Y peor cuando tenemos gente que se cree vaca sagrada. Para mí no existen las vacas sagradas. Digo, en la India, sí, ahí sí son sagradas, pero nada más, no, nadie sabe tanto de investigación y además no tiene uno por qué sentirse, porque además en la investigación toda una vida, 30, 40, 50 años no son suficientes, ni 10 vidas, nunca va a terminar uno de aprender ni de saber lo suficiente. Hay que ser humildes para saber que no lo conocemos todo y que hay muchas cosas, primero. Segundo, es importante crear redes. Primero, bajarnos todos, o bajar a los que están en las nubes, vamos a bajarlos a la tierra, a cocolazos, como decimos en México, a golpes, ya bájense, y empezar a intercambiar entre universidades. Tampoco quitar esta distinción pública-privada que tan mal hace a muchos países, no hablo de Panamá, En México esta distinción, nosotros en nuestra ciudad donde hay una universidad pública grande de la provincia, por ley en México cada provincia tiene una universidad que se les denomina autónomas, o a veces no tienen el título de autónoma, pero son autónomas, dependen del gobierno del estado, son trabajadores del gobierno del estado, los profesores, el personal administrativo. En nuestra provincia, que se llama Guanajuato, la universidad se llama Universidad de Guanajuato. En el estado de Nuevo León se llama la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, etcétera. Nosotros tomamos con las universidades privadas, con la pública y el Instituto Tecnológico Regional, que es parte de un Instituto Tecnológico Nacional de México, y empezar a intercambiar profesores, empezar con ejercicios de movilidad e intercambio internos locales en la propia ciudad. Esto de repente asusta a algunos rectores, pero si empezamos a hacer sinergias, esto empieza a cambiar. Cada universidad tiene su nicho, y empezamos a trabajar en redes, y después en redes nacionales y en redes internacionales. Si ustedes ya deben de tener detectadas qué otras universidades en América Latina, qué otras facultades con las cuales pueden intercambiar, empiecen a escribirles, empiecen a decirle, oye, este proyecto de investigación, este otro proyecto. Nosotros nos hemos acercado a universidades de toda América Latina y llevamos proyectos conjuntos. Por eso tenemos un doctorado que se da en varios países de América Latina. Y empieza el intercambio estudiantil y empieza el intercambio, y profesores. Incluso algo que es muy bonito es llevar una clase simultánea en varias universidades. No sé si me explique. La clase de metodología, un grupo en Panamá, con un maestro en Panamá, aquí en
UMESIT o en cualquier otra universidad, y al mismo tiempo arranca en Perú un seminario de investigación en la carrera de nutrición. Estoy inventando, ¿no? No sé si aquí tengo carrera de nutrición en Perú, y otra en Bolivia y otra en Guatemala, y arrancan el curso y después se empiezan a organizar y forman equipos de jóvenes interpaíses. Entonces, un tema de investigación lo desarrollan en nutrición, un grupo donde estén de varios países, y avanzan y reportan en sus países. Luego hasta se hacen amistad y hasta tienen lugar a donde pasar las vacaciones los jóvenes. Sí, y no tienen nada de malo. Al contrario, se van a Guatemala, el de Guatemala viene aquí, conoce Panamá, el joven de aquí va a conocer Antigua, que es muy bonita, el joven de allá viene a Boca del Toro, que conoce el canal, conoce Casco Viejo, y qué maravilla, y hacen su investigación y aprenden que la investigación es universal y que les sirve a todos y que es un vínculo, y los maestros empiezan a hacer proyectos de investigación conjunta y empiezan a tener publicaciones de más sentido, más trascendentes, y empiezan a rankear mejor, y todo el mundo aprende, y al final la experiencia es única en la vida. Son esquemas y tenemos que ir rompiendo eso y el profesor de investigación debe ser un coach, un entrenador, un facilitador, no una vaca sagrada ni alguien con un ego grande que no sirve. El ego no sirve para nada en la investigación, porque tarde o temprano uno se da cuenta de lo poco que uno sabe y de los errores que invariablemente se cometen, ¿sí? Entonces, creo que es un buen momento. Bueno, con esto nos vamos al receso. Les agradezco pasión para cuidar a los niños, a nuestros niños latinoamericanos. El abuso sexual infantil se puede estudiar, por ejemplo, con metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? El metaanálisis es una técnica donde yo reviso datos recolectados por otros que hayan utilizado la misma herramienta de recolección de los datos, y reanalizo, agrego datos y construyo, ¿sí?, mi perspectiva. Y este es un caso de un metaanálisis que abordó el abuso sexual infantil, que trató de vincular el abuso sexual con las características de los perpetradores y las secuelas psicológicas. Tomó las variables depresión, ansiedad y baja autoestima para generar estrategias de prevención, y se analizó variables que pueden mediar esta relación: baja autoestima, uso de drogas y alcohol, trastorno por estrés postraumático y desarrollo sexual distorsionado. Y es un estudio que se llevó a cabo, revisó estudios de Estados Unidos, Reino Unido, varios países de Europa, China, países árabes, Israel, África, Brasil, Perú y Japón, con población urbana rural de 2002 a 2007. Es decir, este es un abordaje claramente cuantitativo, donde yo tomo las bases de datos, las integro y reanalizo los datos, obtengo correlaciones, puedo modelar, puedo hacer modelos predictivos, y es un clásico. Este tema se abordó con metaanálisis, pero también lo puedo hacer un estudio específico causal, ¿sí?,
para analizar el efecto de varias variables independientes como el abuso físico, emocional y sexual previo, la medicación y el diagnóstico de pacientes sobre su estado mental y la búsqueda en delincuentes femeninas. Hay una correlación importante entre la delincuencia y los antecedentes de abuso sexual infantil. Esto es una tragedia para esas personas que han sufrido de este tipo de situaciones. Y fue un estudio donde se analizó a 321 reclusas de una prisión de máxima seguridad, es decir, delincuentes calificadas como graves. Se hizo el control estadístico por origen étnico y se encontró que la historia de abuso sexual es predictora del estado mental en todos los grupos étnicos, salvo personas de color, y se utilizó una regresión múltiple. Se midieron las variables independientes a través de autorreportes de abuso y diagnóstico clínico cuando ingresaron en la cárcel, sus registros criminales previos, y se midieron las variables dependientes, registros de la prisión, historial clínico, el inventario multifacético de la personalidad, el famoso Minnesota, y se hicieron análisis estadísticos de contraste y modelos predictivos de regresión. Este tema, aquí, ¿cuál es el interés de este estudio cuantitativo? Ver el impacto de cada variable independiente sobre la dependiente, ver efectos conjuntos, cómo interactúan las variables independientes sobre la dependiente a través de modelamiento estadístico. Y el artículo se publicó en el International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Pero también se puede utilizar un experimento, ¿no? Nosotros hicimos un experimento con niñas, obviamente este tema no se puede abordar a través de un experimento, el impacto de variables del abuso sexual infantil. Queda claro que sería un crimen, no solo no sería ético, sería un crimen. Pero lo que hicimos es analizar cómo crear un programa para enseñar a las niñas y niños pequeños a prevenir el abuso sexual infantil. Se les dio un tratamiento durante un año a estudiantes, niños y niñas, de cómo, es un tema muy complejo, de cómo darles, cómo pueden detectar una conducta de abuso sexual infantil de un adulto y cómo prevenirlo, cómo reaccionar, darles entrenamiento. ¿Quiénes fueron las maestras? Obviamente mujeres muy calificadas, psicólogas y maestras, y se les dio este programa para prevenir el abuso sexual infantil durante un año. Después se les midió la capacidad para detectar a través de pruebas proyectivas. Se utilizaron dos medidas, una cognitiva y otra conductual, para ver si había funcionado el tratamiento experimental, que era este sistema de preparación, y vimos que sí, que las niñas y niños, lo que recibieron el tratamiento experimental, el sistema para prevenir el abuso sexual, ellas y ellos son capaces de prevenir una situación de posible abuso frente a niños que no lo recibieron. Después se les dio a todos los niños. Este experimento lo vamos a ver, está en la página web todo el artículo que se publicó en una revista científica, en Archivos Hispanoamericanos
de sexología. Entonces, este estudio es cuantitativo. Fíjense cómo un mismo problema de investigación, un tema, pudo ser abordado por un metaanálisis, por un estudio no experimental causal. Alguien ayer me preguntaba que si puede haber estudios causales que no sean experimentales. Ahí hay un ejemplo que acabamos de ver, y un experimento causal. Pero también es un tema que se puede abordar cualitativamente. Y un ejemplo está tratado, este ejemplo que vamos brevemente a comentar ahorita, está tratado en el libro en la parte cualitativa. Es una investigación de dos autoras hecha en los 90s que a mí me sigue pareciendo un gran ejemplo de investigación cualitativa. Ellas estudiaron, sí, ellas pretendían entender las experiencias vividas por mujeres adultas que fueron abusadas sexualmente en la infancia. Era importante responder a la pregunta: ¿qué significado tiene para un grupo de mujeres el conjunto de experiencias de AS que vivieron en su infancia y cuáles fueron las condiciones en las cuales sufrieron esta situación? Las preguntas de investigación: ¿qué estrategias de supervivencia? ¿Cómo es que lograron sobrevivir? ¿Qué condiciones y cuáles fueron las consecuencias en sus vidas? El estudio fue con 11 mujeres. Aquí vemos claramente que el enfoque cualitativo, el tamaño de muestra frecuentemente no es significativo. ¿Por qué 11? Cualquiera que critique esta investigación por tener un tamaño de muestra pequeño, ¿qué demostraría? Que se está juzgando inadecuadamente, porque primero es un estudio muy intensivo, y que una mujer acepte hablar de su condición es complicado. Que hable de su pasado, de hechos que le ocurrieron cuando era niña, que lo reconozca y que analice cómo él impactó en sus vidas, es muy complicado. Se obtuvieron 11 entre 25 y 72 años de edad, con variedad de abuso, desde un incidente a 18 años de este abuso progresivo y sádico. El nivel educativo era desde pasante a posgrado, caucásicas, afroamericana e hindú, que habían estado en procesos de asesoría o recuperación. El método de recolección de datos fue una entrevista abierta primero, cómo fueron reclutadas, a través de psiquiatras que dijeron: yo tengo una o dos pacientes en esta condición. Se les contactó y se les invitó a participar en el estudio. No todas aceptaron. Hubo 6 que no quisieron intervenir, 11 sí, y se les hizo la entrevista en profundidad. Después, 7 aceptaron, nada más 7, participar en un grupo de enfoque con múltiples sesiones a lo largo de más de un año, donde ellas hablaron y fueron coinvestigadoras. Ellas analizaron los datos junto con las 2 investigadoras, Morrow y Smith. ¿Sí? Y al final se llegó a una teoría fundamentada. Las condiciones causales fueron las normas culturales, porque en esa época no estaba legislado. En esa época la sociedad no le creía al niño. Ay, que mi tío, o que mi hermano, o que mi abuelo, o que mi padre, nadie les creía a los niños. Hoy en día, afortunadamente, estamos muy sensibilizados
y muy alertas a las conductas de los niños. Y se analizó el fenómeno, los sentimientos de peligro, se analizaron las estrategias. Había el caso, y lo pueden leer en el libro este ejemplo, de ilustración de estas categorías emergentes. Por ejemplo, una niña que se rodeaba de muñecas físicamente porque éstas no podían hacerle daño. Otra que iba a hablar con su abuelita y para ella era un momento relajante, pero la abuelita no hacía nada, nada más consolaba a la niña. Recuerden que estas mujeres, el estudio es de los 90, son mujeres que vivieron estas experiencias en los 40, 50, 60 y 70, donde las condiciones culturales eran completamente distintas, ¿sí? Y las consecuencias, casi todas ellas lo recuerdan como un episodio dramático, y todas derivaron en abuso o de alcohol o de alguna sustancia nociva, una droga ilegal, o por ejemplo en bulimia o en comer compulsivamente, y cómo les afectó por el resto de sus vidas. Sí, perdieron el sentido de vida, no tenían la esperanza, pero cómo lograron salir después de muchos años. Poca estabilidad laboral en ellas, es decir, son hechos que impactan profundamente toda la vida. ¿Cómo evitarlos? Y las narraciones están ahí en el libro, son vívidas. Las autoras, que son norteamericanas las dos, nos prepararon para desde la 5ª edición está este ejemplo. Para la 5ª edición nos prepararon materiales para incluirlos como ejemplo cualitativo, porque ilustra cómo se generan las categorías cualitativas, cómo se analizan y cómo se conectan en un modelo de teoría fundamentada. Que también esto es teoría, porque quien dice que la investigación cualitativa no genera teoría, por supuesto, hay un interés por vincular variables, por asociarlas, por relacionarlas, ¿sí? Y se detectaron categorías de cómo evitaban ser agobiadas por los sentimientos de amenaza y sentimientos de que estaban en peligro porque estaban muy conscientes, ¿no? Cómo liberaban los sentimientos, cómo ignoraban, cómo dividían los sentimientos en partes para poder manejarlos, su intención de escapar, cómo reducían la intensidad, etcétera, y las estrategias que siguieron controlando otras áreas de la vida, buscar rechazar el poder, estrategias de resistencia, cómo redefinir el abuso para generar una ilusión en ellas de control, y finalmente entender el fenómeno de cómo lograron sobrevivir. Y derivado de esta investigación, alguien podría planear intervenciones o ayuda para el caso de este tipo de mujeres. Ahora, ¿podemos generalizar los resultados de esta investigación a todas las niñas y niños que viven en esta condición? No. ¿Y es la pretensión de este estudio? No. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Entender el fenómeno en una población. 11 mujeres no representan a todas las mujeres del mundo, pero sí nos ayudan a entender este fenómeno. Y acumulando otros estudios cualitativos sobre este tema, estudios cuantitativos o estudios mixtos, es como hemos entendido la problemática alrededor de
de esta laceración a la sociedad, algo que a mí me parece gravísimo, ¿sí? El abusar de un menor de edad, creo que es algo criminal, barbarie pura, y quien lo hace no es un ser humano, una especie de demonio, ¿sí? Bien. Y en los métodos mixtos, pues podemos mezclar. Vamos a entrar rápidamente antes de irnos al almuerzo. Vamos un poquito retrasados, nos vamos a ir hasta las 12:30, media hora más la aguantan. Bien, vamos a pasar a la otra presentación, a la de PowerPoint, para ver los diseños mixtos con algunos ejemplos, y regresando del almuerzo vamos a revisar todos los recursos que hay en la página web, porque el objetivo es no nada más que se quede en una plática, sino que se lleven ustedes todo el panorama de estudios, ejemplos, manuales cuantitativos, cualitativos, para sus actividades de docencia, de investigación, como alumnos, como docentes, como investigadores. Bien, este es un ejemplo de un estudio mixto, ¿sí? El estudio fue una tesis doctoral. Tenemos esta línea de investigación en nuestro doctorado. Quisimos analizar el proceso de aculturación de las empresas japonesas en México. ¿Hay alguien de aquí de origen japonés? ¿No? Bueno, entonces puedo hablar libremente. Si uno revisa la literatura en la historia de administración, el modelo japonés del trabajo es como el ejemplo de cómo una empresa se preocupa por sus trabajadores. La famosa teoría Z de William Ouchi, el modelo de que las empresas japonesas son paternalistas, cuidan a sus empleados, y eso, así creció la administración con este enfoque. Muy bien, es cierto, y hay muchos estudios que lo comprueban en Japón, pero al hacer este estudio en México, nos encontramos con un panorama muy distinto. La empresa japonesa en México discrimina, paga salarios muy bajos, y tenemos dos tipos de empresas japonesas en México. Las que se establecieron en los años 50, 60 y 70 son paternalistas, pero las que se establecieron en esta década, 2000-2012, no son nada paternalistas. Quieren pagar lo menos posible, y entonces nosotros estudiamos si el objetivo de investigación fue mixta, la hizo el doctor Javier Muñoz. Para la parte cualitativa se tuvo como objetivo observar el grado de aculturación de los empleados mexicanos a las prácticas administrativas japonesas. Es decir, cómo chocaba la cultura mexicana del trabajo con la cultura laboral japonesa, porque la empresa es japonesa, pero el contexto cultural es México. Y por la parte cuantitativa,
era analizar la influencia de ciertas variables independientes sobre las variables dependientes. Un estudio no experimental causal. La influencia que tiene en la satisfacción del empleado mexicano de empresas japonesas en algunas variables derivadas de las prácticas administrativas, tales como la valoración del trabajo, la ciudadanía organizacional, la autonomía en el trabajo, la inclusión en el mismo, la formalización y el aprendizaje incesante, para ver si tenían todas estas en la satisfacción laboral. Este es un claro planteamiento mixto, donde tenemos la parte de estudiar el significado que tiene para los empleados de estas empresas el trabajo, el significado que tiene el trabajar en una empresa japonesa, cómo perciben ellos la influencia de la cultura japonesa en ellos como trabajadores de una empresa nipona. Y para la parte cualitativa, cuantitativa, ver influencias y después conjuntar todo, ¿no? Y también se hizo revisión de la literatura al respecto. En la investigación mixta podemos utilizar varios diseños, que es la tipología que les proponemos a partir de esta sexta edición para los métodos mixtos. Para decidir un diseño mixto hay varios elementos o factores que debemos tomar en cuenta. Primero, ¿qué peso le vamos a dar a cada enfoque? Segundo, ¿los vamos a aplicar al mismo tiempo los dos enfoques? ¿Nos vamos a mezclar las rutas? Tercero, ¿para qué vamos a integrar datos cuantitativos? Es decir, la investigación mixta no se hace por decir voy a hacer un estudio mixto porque es lo mejor. No, tenemos que plantear por qué es lo mejor. Y una vez más, ¿qué es lo que define si seguimos la ruta cuanti, quali o mixta? El planteamiento del problema, díganlo con seguridad si creen en ello. Y luego podemos realizar la integración de los enfoques desde el planteamiento o en alguna etapa del proceso o a partir de alguna etapa del proceso. Mínimamente en la recolección y en el análisis. ¿Sí? Tenemos 5 tipos de diseños. Los diseños concurrentes, en donde al mismo tiempo, relativamente al mismo tiempo y de manera independiente, seguimos la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa. Y al final integramos en la fase inferencial, combinamos, mezclamos, contrastamos la parte cuantitativa. Entonces llevamos la ruta cuanti y quali o viceversa, da igual y tenemos, ¿no? Por ejemplo, y hay varios ejemplos en el libro, pero uno de ellos sería, si yo quiero analizar, en este caso, el ejemplo de cultura, yo podría aplicar un cuestionario entre los empleados de las empresas japonesas, donde midiera satisfacción, autonomía, aprendizaje incesante,
ciudadanía organizacional, etcétera. Y aplico en empresas, como fue el caso de este estudio, lo aplico y obtengo mi modelo de regresión múltiple y veo el impacto en la muestra, pero al mismo tiempo puedo en esas empresas tener un grupo de enfoque, un focus group, con gentes de todos los niveles para analizar expresiones de la cultura, rituales, algo etnográfico, rituales, costumbres, cómo se valora el trabajo, el respeto por el individuo, etcétera, de manera independiente, y después conjunto los resultados, las categorías que emerjan de el grupo de enfoque o de los grupos de enfoque en las empresas con los resultados del cuestionario. Más adelante vamos a ver un ejemplo de este estudio con el caso de mujeres emprendedoras líderes en pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas en México. ¿Sí queda claro el esquema, el diseño en términos generales? ¿Sí o no? Creo así, pero así me gusta, ¿no? Pero también puedo tener diseños anidados, donde en un nivel lo trabajo cuantitativamente o cualitativa, en otro nivel del otro enfoque, en el otro nivel del otro enfoque. Ejemplos: en mercadotecnia o en educación, yo puedo analizar. En nuestra universidad hacemos un estudio, percibe la ciudadanía de Celaya, la ciudad donde estamos ubicados. Entonces, hacemos una encuesta entre padres de familia, una muestra representativa del segmento, los estratos medio y medio alto, que son el mercado objetivo de nuestra universidad, y hacemos una encuesta para ver cómo nos percibe la población de Celaya en comparación con otras instituciones educativas. ¿A cuál ranquean los padres de familia mejor como universidad? Y lo mismo hacemos con el bachillerato. Cuantitativo, en un nivel cuantitativo, ¿sí? Luego, en el nivel, luego entrevistamos cualitativamente a egresados. ¿Cómo fue tu experiencia de obtener empleo? Los empleadores, ¿cómo te veían como egresado de nuestra universidad? ¿Qué ventajas, qué desventajas has tenido en estos años que tienes de egresado? Lo hacemos más o menos cada 2 o 3 años. Luego hacemos en otro nivel un estudio comparativo cuantitativo de indicadores de nuestra universidad contra la competencia. Por ejemplo, hay un examen nacional en México que se llama el examen Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación, que evalúa forzosamente a todos los alumnos, una muestra nacional, y todas las universidades es obligatorio. Y entonces publica los resultados y vemos nuestra universidad, el promedio que obtuvieron nuestros alumnos en el Coneval contra otras universidades, el promedio de crecimiento de la matrícula. Obtenemos esta estadística.
del Ministerio de Educación, que es información pública. Analizamos las tendencias de crecimiento de nuestra universidad contra la competencia. Son indicadores cuantitativos y así, número de egresados por carrera, número de gente colocada, bla, bla, bla. Y en otro nivel, entrevistamos a empresarios, alcaldes, funcionarios, para ver cómo ellos perciben a nuestros egresados en entrevistas en profundidad. ¿Me explico? Es decir, en un nivel lo trabajamos cuantitativo, vamos anidando, por eso se llaman anidados, nested en inglés. Vamos a un nivel cuantitativo, otro cualitativo, pero puede ser quanti, quali, quanti, quali, 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 quanti. ¿Sí me explico? Diferentes esquemas. Es otro diseño, ¿no? En mercadotecnia es muy usual esta estrategia con el consumidor. Por ejemplo, entrevistas a una muestra de expertos, mercadólogos, profesores. Luego quanti, encuesta entre consumidores. Y luego quali, grupos de enfoque entre consumidores. Anidamos el estudio y al final obtenemos claramente las necesidades de nuestros consumidores, el grado de satisfacción, las relaciones, el famoso CRM, las relaciones con el consumidor, etcétera. Tenemos también los diseños secuenciales, donde es una fase primera cuantitativo, cualitativa, y luego del otro enfoque, ¿sí? O a veces convertimos datos y tenemos datos cuantitativos, datos cualitativos, datos transformados, cualitativos. Y aquí hay varios ejemplos. Uno de ellos que me gusta mucho fue el de la hermana religiosa del siglo XXI. Una orden religiosa hace años nos pidió un estudio. La orden se llama las Hermanas de María Inmaculada de Guadalupe, una orden que está cumpliendo 150 años, mexicana de origen, por un sacerdote, el padre Plancarte. Y lo que hicimos, primero quisieron que hiciéramos la investigación y les dijimos no. ¿Por qué? Porque no somos nosotros religiosos, menos religiosas. Para entender este fenómeno, ¿quién lo puede entender? Hermanas religiosas. Es más fácil formar hermanas religiosas investigadoras que formar investigadoras hermanas religiosas, ¿no? Ahí aprendí que les molesta que les digan monjas y no lo vuelvo a decir. No hay aquí ninguna hermana religiosa, ¿o sí? Me llevo muy bien con ellas, ¿eh? Entonces se formó un grupo y fíjense, primero se condujo la parte cualitativa. Este grupo que se formó, que se capacitó en investigación, ellas tienen colegios desde México hasta Bolivia. Y tienen esta dualidad maravillosa de que tienen una escuela privada con cuotas relativamente altas que sostiene con las ganancias a una escuela pública casi gratuita. ¿Sí? ¿Me explico?
E incluso tienen todos los niveles educativos y tienen una universidad en México, en Monterrey. No es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es la Universidad de Monterrey, que es bastante grande, es la tercera más grande en esa ciudad, que es a su vez la tercera más grande de México. Y primero entrevistaron, y la guía de entrevista era con preguntas como: ¿qué significa ser hermana de María Inmaculada de Guadalupe? Para ti, que eres hermana, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? ¿Cómo te ves? ¿Y cómo debe ser la hermana del siglo XXI? Porque ellas estaban muy conscientes que su carisma, que es como su misión, y todos los elementos ya habían pasado 150 años desde su fundación, y que ahora requerían renovarse, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué renovarse? Y le preguntaron a todas, desde la Madre Superior General hasta las junioras, que son las que todavía no son hermanas, están en proceso de consagrarse, novicias, ¿sí? Ellas les llaman junioras. Y durante 2 años entrevistaron a todas y crearon sus categorías. Y esa fue la parte cualitativa. Encontraron el sentido de toda la comunidad, incluyente. Después de eso, plantearon un sistema de evaluación para automedirse de qué tan buenas hermanas eran, de acuerdo a lo que ellas mismas pensaban. No sé si me explique. Una evaluación del desempeño. Querían hacerla de superiora y yo les dije: no, mejor autoevalúense. Finalmente es un deseo y una vocación el hacerlo, ¿sí? Y crearon, por ejemplo, amor a Cristo. ¿Cómo medimos el amor a Cristo? Complicado. Número de horas que dedicas a la hora. Eso no te lo puede evaluar, pero sí te lo puedes evaluar tú. ¿No es totalmente objetivo? No, no lo es. Pero tienes un sentido y es un ejercicio de reflexión, y fue una investigación muy interna que no se pudo publicar. Hay algo en la página web del libro, pero no lo pudimos publicar porque fue un ejercicio muy interno. Y es un ejemplo, primero es quali, y sobre los resultados qualis, las categorías que emergieron del deber ser de una hermana religiosa, la parte cuantitativa, de medir, indicadores específicos, ¿no? Y otro ejemplo que me gustó mucho fue una tesis doctoral que pretendió, la pregunta de investigación era muy sencilla, como deben ser las preguntas de investigación. ¿Por qué la Bolsa Mexicana de Valores, desde que se fundó hasta ahora, no ha crecido en número de emisores? Esto es, en empresas que cotizan en la bolsa. Y lo comparó con el caso de Singapur. ¿Por qué? Porque cuando nació la Bolsa Mexicana de Valores y nació la Bolsa de Singapur, eran economías que tenían indicadores macroeconómicos muy similares. El Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, la inflación. Y años después, Singapur creció, y creció la bolsa en número de emisores. Vale más o menos lo mismo, y el número de acciones que se manejan actual, pero ellos con más emisores.
Y fue algo muy bien porque empezó como cuantitativa. El autor utilizó las clásicas variables macroeconómicas como Producto Interno Bruto, valor de capitalización, índice nacional de precios al consumidor, que es la manera como se mide la inflación, los CETES, el tipo de cambio, el financiamiento neto bursátil, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa como valores predictoras. ¿Hay algún economista aquí? ¿Qué variable le falta de macroeconomía? Están todas las principales, ¿o no? A ver, economistas. Bueno, pues la sorpresa fue que estas variables, que en casi todos los estudios de macroeconomía, y díganme si no las economistas, resulta que ya no predicen el comportamiento de la macroeconomía, que hay otras variables que no son cuantitativas y su modelo de regresión, ahí está, los pesos beta, ninguna de las variables tiene una correlación superior al 0.50. ¿Sí? Que en la macroeconomía hoy en día estas variables son importantes, pero no predicen por sí mismas el comportamiento de la macroeconomía. Que hay variables cualitativas que son tan importantes como estas, como los rumores, como el temor, como que el señor Donald Trump llegue, como que un candidato populista en México, como el actual Andrés Manuel López Obrador, o en Colombia, me platican, no voy a meter en política, ahí no conozco, pero que llegue y que nada más por llegar el inversionista se asuste, se retire, las calificadoras macroeconómicas del país lo evalúen mal. ¿Sí me explico? Los monopolios, el temor a una guerra. Donald Trump es una variable. Y lo peor no es Donald Trump, es el Twitter de Donald Trump. ¿Quién se iba a imaginar que un Twitter o una serie de Twitters iban a afectar la economía de todo el mundo de esa manera? Es decir, hay variables. Entonces, este fenómeno se estudió primero cuantitativamente y los resultados cuantitativos forzaron a estos economistas de nuestra universidad, de nuestro doctorado, ahora a ir incluyendo en sus modelos las variables cualitativas. ¿Sí me explico? Es un ejemplo de secuencia, primero lo cuantitativo y luego lo cualitativo. ¿Sí? Se hizo la regresión lineal, pero el modelo no. ¿Sí? Y están los diseños de integración múltiple, como el caso de Liverpool, que al mismo tiempo son encuestas, un resultado en la encuesta nos lleva a replantear los focus group nos obligan a ir cambiando, y después de la encuesta hicimos una segunda encuesta ya con clientes,
Después hicimos un experimento en tiendas. Se hizo en una tienda los pilotos de vender los modelos aparte para medir ya la conducta final del consumidor, etcétera, etcétera. Y es donde vamos mezclando. Y ya para irnos en 5 minutos al almuerzo, a la comida, nos pasó en México con el agua embotellada. En los 90s estábamos trabajando en estudios para una franquicia de Coca-Cola, una embotelladora local en una ciudad de México que se llama Cuernavaca. Y haciendo estudios cuantitativos, los productos de Coca-Cola se vendían muy bien, pero empezamos a hacer focus group para ver qué más quería el consumidor, y el consumidor empezó a pedir agua embotellada. No tenían clara la idea y no existía en México el agua embotellada. Hablo de 1990 exactamente. Y entonces eso cualitativo, empezamos a hacer más estudios y a tener un panorama, y de ese estudio propusimos embotellar el agua. Y es el gerente que creía mucho en la investigación y que él decía que empresa que no investigue tarde o temprano va al quiebre, y hoy vemos que sí, que Kodak no hizo investigación, por lo tanto no hizo inversión en desarrollo, por lo tanto obsolescencia de productos, y viene el quiebre. Entonces él presentó los estudios a la compañía Coca-Cola Export, que otorgaba las franquicias en México, es decir, Coca-Cola de Atlanta, la división para México, y les dijo: quiero embotellar el agua. Aquí están mis estudios cualitativos. Los ejecutivos jóvenes se carcajearon, uno hasta de la risa se tiró al piso y dijeron: ¿qué estupidez! ¿Cómo se te ocurre embotellar el agua? El agua se regala, no vas a vender, pero estás loco. No hay esta investigación, están locos. Hubo alguien que le dijo: eres un estúpido, le dijo al gerente de la embotelladora. ¿A quién va a comprar agua? Aquí está el soporte de investigación. La investigación no sirve para nada. Bueno, entonces les dijo: muy bien. Les recordó cómo había nacido Coca-Cola en México y que también se habían reído cuando se introdujo la Coca-Cola a principios del siglo XX, porque en México se consumían aguas frescas y alguien llegó con ese líquido negro que parecía lodo, y si lo analizamos, sí, ¿no? ¿Quién iba a tomar esa cosa oscura, lodosa, habiendo aguas frescas en México? Y bueno, sobra decir que somos el primer, bueno, no sé ahorita, en esa época que les digo de este estudio, México era el país que más consumía Coca-Cola per cápita. No digo, Estados Unidos en términos absolutos más dinero en refrescos, pero por persona éramos los campeones. Si en México tenemos varios récords mundiales desafortunados, los más gorditos, los más diabéticos, ¿no? Tenemos. Bueno, pues les dijo: está bien, ríanse, muy bien, me dejan embotellar para mi dueña, la dueña de la embotelladora, me dejan embotellar el agua. Pues si quieres tirar el dinero, tíralo.
Bueno, me dejan comprar maquinaria, a ver, pongan, sí, le firmaron, pues vende el agua que quieras. Pues, loco, ¿no? Agua, ¿quién iba a tomar una botella de agua? Bueno, gracias a eso Coca-Cola perdió millones de dólares, entró 10 años tarde al mercado. Y como la investigación lo habíamos predicho en el estudio, iba a ser un gran producto de consumo masivo. Ya en Estados Unidos empezaba la tendencia, pero todavía no quedaba claro. Pero en la investigación en México, al ver uno los datos cualitativos, y esto va a ser una explosión, y lo fue. Y a raíz de eso surgieron otras empresas, y hoy es un mercado tan importante como el de los refrescos, al menos en México, no sé aquí en Panamá, pero pues a mí no me pusieron refresco, a mí me pusieron agua, ¿no? Y qué bueno, digo, gracias. Pero a lo que me refiero es cómo la investigación, el que diga que no sirve, esos dijeron que no servía para nada, y al final Coca-Cola en México es el líder embotellador de agua. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de distribución tan grande que en cuanto se incorporaron al agua, en 4 o 5 años llegaron al liderazgo, porque Coca-Cola llega hasta la última población más pequeña de 10 hogares de México. Su redistribución es muy amplia. Pero yo no sé cuántos cientos de millones de dólares perdieron por esa risa. Y ahí vimos que primero lo cuantitativo nos llevó a lo cualitativo y luego regresamos a lo cuantitativo para hacer proyecciones de mercado.